Bueno, ahí en el cuadro, bueno, introducción, hoy vamos a comparar, como ya adelantó el compañero, Vygotsky con Piaget, ¿sí? Algunas de las cuestiones creo que salieron saliendo en la lección que dieron, otras se supone que las expliqué, pero bueno, si son novedades las hablamos, no hay problema. Básicamente, en primera instancia, para darle contexto, a la hora de comparar teorías, la epistemología en sí lo hace, ustedes van a tener teoría del conocimiento el año que viene y van a ver un poco más en profundidad, pero bueno, vendría a ser como una corriente de la filosofía que se ocupa de reflexionar sobre las teorías científicas, ¿no? Ya Sobre... tenemos, este año ya Ah, ¿ya tenemos tienen? teoría del conocimiento en inglés, pero sí, ya tenemos. Bueno, mejor todavía. Bueno, así que básicamente ya están en el tema, y básicamente lo que nos interesa acá y lo que se puede predicar, digamos, o aplicar desde la teoría del conocimiento es, bueno, comparar teorías y básicamente podemos decir, bueno, ¿qué tipo de relación tienen estas teorías? ¿Son contrarias? ¿Se complementan? ¿Se deduce una de otra? Bueno, eh, para ilustrar con ejemplos, si yo les hablo, por ejemplo, del conductismo, podríamos decir, bueno, esta se deduce o se deriva de la reflexología de, ¿cómo no me sale de los perros? De Pavlov, ¿sí? Y en ese sentido no habría contradicción entre una y otra, ¿no? Sino más bien habría deducción, es decir, lo que ¿Entre Pavlov... cuál y cuál, Lucas? Discúlpame. Por ejemplo, si yo digo el conductismo de Watson, ¿sí? Digo, se deriva de la reflexología de Pavlov. Él los aplicó a los perros y Watson dijo, bueno, a ver, yo lo voy a aplicar a los seres humanos. Luego Skinner dijo, bueno, a ver, de esto que hay, yo lo voy a Con las relaborar ratas. un poquito más y voy a hablar de, en términos de condicionamiento operante, ¿sí? Con lo cual siguen todos en la misma línea, podemos decir que uno deriva del otro, básicamente. Están en la escuela de. Cuando decimos siempre siguen en la escuela de, básicamente es que se derivan de. Eso sería una deducción, ¿sí? Con lo cual no hay relación de oposición ahí, sino que van en la misma línea. Otra manera de hablar sobre distintas teorías, de la relación entre distintas teorías, podemos decir, bueno, en realidad se contradicen, son totalmente opuestas, una relación de oposición, ¿sí? O podríamos decir, es una relación complementaria, en donde ambas, digamos, se suman, por ejemplo. No se suman, sino que se complementan, es mejor la palabra, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando analizaron a Williams, ¿sí? O a cualquier personaje de la película, bueno, por un lado analizaron cuestiones comportamentales desde el conductismo, después otras cuestiones en cuanto a la resolución del problema, resolución de problemas de la Gestalt y lo que es la vida afectiva desde el psicoanálisis. Es decir, ninguna se contradijo con la otra, sino que se complementaban en distintos aspectos, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo, por ahí podemos discutirlo un rato, pero en general la idea va por ese lado, sí que se complementen. Bueno, con respecto a lo que propone Vygotsky y Piaget, hay una versión tradicional, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que dice, no, en realidad se oponen totalmente. Uno dice A y el otro dice menos A. Uno dice blanco, el otro dice negro. Bueno, un poco la posición que les quiero transmitir, ¿sí? Siguiendo a un autor que se llama Castorina, que ustedes creo, por ahí lo leyeron para preparar Piaget, él dice que no, que en realidad se complementan, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué tanto o no, en función de algunas afirmaciones de cada teoría, ¿sí? ¿No? Para comparar puntos claves, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en fin, tienen ese cuadro con ciertas afirmaciones sobre la teoría, sobre ciertos temas, que vamos a la idea que podamos pensar. ¿Sí? Bueno, primera contraposición. Arrancamos. ¿Quién es el voluntario que la lee? ¿Alguien Yo que? puedo leer, Lucas. Sí, 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 sí. Universalidad, contextualidad. Claro. ¿Quién estaría de cada lado? Ahí está ordenado en el cuadro. Ah, claro, tiene a Vygotsky con Perdón. teórico de la contextualidad Claro. y Piaget, que sería el teórico de la universalidad. Perfecto. ¿Por qué? ¿Alguien lo puede justificar? No sé, depende, creo que teniendo en cuenta
lo que significa cada palabra, una significa, bueno, universo, que hace referencia a todo, a una Sí, multitud, a un grupo muy grande, y el otro contextual. Entonces, lo que se puede sacar de la metamorfosis, de lo que es la raíz de la palabra, es que uno se mete en el contexto y el otro no depende del contexto. Por algo es contextualidad de contexto y universalidad de algo universal, de algo que es grande, de un grupo grande, que no importa el contexto, pero pasa. Y el otro exacto. depende del contexto, pasa algo, o u otra cosa. Exactamente, esa sería la regla general. Ahora, en base a los casos que venimos viendo, o sea, lo que hablé de Vygotsky y lo que ustedes estudiaron y hablamos de Piaget, ¿tiene sentido decir Vygotsky era más bien contextualista y Piaget era más bien universalista? Digo, para muchos tienen sentido y en muchos aspectos sí los tienen. Bueno, en base a Es lo que que para, sí, es que para Piaget lo que plantea con su universalidad es que plantea un proceso ponerle la maduración del sistema cognitivo de sí, un niño o de una niña que va de los 0 hasta la adolescencia. Entonces, eso no depende del contexto, sino que depende solamente de que cuando nace ya está inevitablemente dentro de ese proceso. Entonces ahí sí tenemos una universalidad. Yo ahora no recuerdo lo que planteaba Vygotsky, pero calculo que debe haber una diferencia y no me acuerdo ahora bien. claro, exactamente, va por ese lado. Entonces, ¿puedo Sí, seguir lo de Octavio? sí, sí, sí. Mientras Piaget dice que no depende del contexto, Vygotsky dice que todo depende del contexto. Bueno, está bien, vos te desarrollás, pero tu desarrollo no sale de adentro, viene de afuera. Depende de tu contexto, vos te desarrollás de diferentes maneras. No es que todos nos desarrollamos de la misma manera y a partir del desarrollo que tenemos nosotros nos adaptamos a nuestro exterior, sino que a partir de nuestro exterior, nuestro desarrollo se adapta. No sé si se entiende lo que explico. Sí, yo, perfecto. Gracias. Totalmente, sí. Esa es una manera de verlo, ¿sí? Que de hecho es muy válida y casi que pareciera la única. Hay otra manera de verlo, básicamente porque cómo se toma la idea de universalidad. En principio, como dijeron los dos compañeros, sí, totalmente. Podríamos decir, desde Piaget hay, si se quiere, incluso una mirada teleológica, ¿no? Una mirada en el sentido de donde se anuncia un fin y el fin es necesario. La meta es la única, todos van a llegar al desarrollo de las operaciones formales, independientemente del contexto en el que estén, todos van a llegar. Obviamente, ¿el contexto es necesario? Sí, totalmente lo es. Pero independientemente de cualquier contexto, todos llegan a lo mismo. Vygotsky va a decir, no, en realidad, sí, No, disculpa Lucas, para hacer una aclaración chiquita ahí. Acá lo que pasa es que no le importa el contexto a Piaget. Piaget no está interesado en conocer el contexto, sino lo que está interesado es conocer las actitudes y acciones que tiene el niño en estas 4 etapas que plantea con su teoría del desarrollo cognitivo de la persona, desde que nace hasta que, bueno, es adolescente y sigue creciendo. totalmente, sí, 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 de hecho es uno de los argumentos de lo que vamos a ver después, pero sí, hay una cuestión de recorte del objeto de estudio, por decirlo de alguna manera, no es del interés de Piaget, ¿sí? Pero bueno, en principio, y pensando en términos de, a ver, porque acá la discusión es, ¿se acuerdan que yo la otra vez les conté un ejemplo en el cual Vygotsky, por ejemplo, no me acuerdo si ustedes se los conté, pero bueno, vamos y lo contamos de vuelta. Vygotsky, por ejemplo, hacía un experimento en el cual iba y hacía un silogismo del tipo, un razonamiento del tipo, a ver, si la nieve es blanca, entonces los osos son blancos, ¿sí? Parte de esa afirmación, entonces le preguntaba a chicos de la escuela, ¿sí? Desde chicos de chicos de primaria, secundaria y demás, no importa la edad, le decía, bueno, si yo le doy la regla, los osos son blancos, perdón, la nieve es blanca, entonces los osos son blancos, ¿sí? Y después voy a un lugar donde hay nieve blanca, ¿cuál va a ser el resultado, la conclusión? Que los osos que encuentre, ¿de qué color van a ser? Blancos. Genial. Blancos, pero esa teoría de razonamiento me parece que está medio incompleta. ¿Por qué? Que tiene Porque sentido.
si yo voy a un lugar Sí. y la nieve es blanca y encuentro osos blancos, no quiere decir que en todos los lugares donde la nieve es blanca, el oso va a ser blanco. Eso es solo algo que yo asumo. ¿Este color? Exactamente, sí, totalmente válido, y por ahí en ese sentido me expliqué mal. Pero supongamos que yo le doy el razonamiento, ¿sí? Y digo, siempre que la nieve es blanca, entonces los osos son blancos. Luego afirmo, la nieve es blanca. El resultado lógico es que los osos son blancos. Obviamente, lo que me decís, Milagro, es muy válido y justamente es el descubrimiento, lo importante de este experimento. Bueno, que a ustedes, si se los explico así, pueden abstraerse, ¿sí?, de la situación y pensar en términos de esa regla, aunque no sea real, ¿sí?, aunque sabemos que es una mentira, que es una ficción, pero ustedes pueden Sí. pensar en términos de esa ficción. Ahora iba y le preguntaba, él vivía en Rusia, va a una parte donde hay campesinos, ¿sí? Cuando digo campesinos no significa que sean más ignorantes, sino significa que no han ido a la escuela, con lo cual no han ido a ese lugar donde Vygotsky le interesaba estudiar, ¿sí? Con lo cual les hizo la misma pregunta y lo que le preguntaban la gente, lo que le respondía la gente, y no sé, tengo que ver primero la nieve y tengo que ver el oso, ¿sí? No veo el oso, no te puedo decir que es blanco, ¿sí? Es muy válido. Con lo cual no tenían esa capacidad, por decirlo de alguna manera, de pensar en términos formales. Nosotros la tenemos, ¿sí? Por ejemplo, porque desde chicos ya arrancamos, por ejemplo, diciendo, primero 1 más 1 es 2, que 1 puede ser cualquier cosa, puede ser un oso, puede ser la nieve, puede ser lo que sea, y después vamos a ir diciendo x más x es igual a z, supongamos, no sé. Pensamos en términos de forma independientemente del contenido, entonces tenemos esa capacidad de pensamiento formal, ¿sí? La desarrollamos, ¿sí? Bueno, lo que va a decir con este experimento, bastante sencillo, Vygotsky va a decir, bueno, eso no viene dado por la maduración, sino que es algo que lo desarrollamos, con lo cual no es totalmente necesario ni universal para todo, va a depender la educación, ¿sí?, contexto de cada uno. ¿Se entiende la objeción de Vygotsky a la idea de universalidad de Piaget? Y en ese sentido es muy válido, es correcto, como decía el compañero. Se entiende. ¿Cómo? Se entiende. Genial, buenísimo. Entonces sí, es muy válido. De hecho, los compañeros que lo plantearon tienen razón. Bueno, pero los que dicen no, los que, por ejemplo, Castorina dice, no, en realidad se están refiriendo a cosas distintas porque parten de situaciones distintas, de preguntas distintas. A Vygotsky sí le va a interesar el desarrollo psicológico de cada sujeto, pero a Piaget no. A Piaget es un epistemólogo y le interesa cómo se llega de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Cuando él habla de universalidad, él va a decir, bueno, 2 más 2 son 4 en cualquier lugar del mundo. Ese razonamiento que ustedes pueden hacer va a ser el mismo razonamiento en cualquier lugar del mundo, el silogismo ese. Ahora bien, lógicamente va a haber personas que lleguen a hacerlo y otras personas que no, pero cuando yo hablo de universalidad no me refiero a las personas que lleguen y las que no. No digo que todos lleguen a ese estadio del desarrollo. Digo, en primer lugar, que todos van a llegar, sí, para llegar a hacer esa afirmación, sí o sí tienen que pasar por esos estadios del desarrollo. ¿Se entiende? Para que el científico hable de ciencia y haga hipótesis, sí o sí tiene que llegar al estadio de las operaciones formales. Esa es la universalidad a la que se refiere Piaget, que 2 más 2 en 4 en cualquier lugar. Si alguna persona no llega, bueno, está bien, no soy psicólogo, no me interesa eso, básicamente va a decir. ¿Se entiende el punto? Sí. Con Se lo cual, comprende. Vygotsky, sí. Octavio está No, Una consulta, Lucas. Sí. Sí, el tema del ejemplo que diste que 2 más 2 es 4 en todo el mundo, ¿qué diría Vygotsky acerca de eso? ¿Que depende del contexto, 2 más 2 es 4? En ese sentido, sí. ¿Puedo? ¿Tobías? No, Vygotsky no diría eso porque eso ya te está metiendo en otra materia. Eso no tiene que ver con No, nuestra claro, es percepción. matemática. Eso Sí. no tiene que ver con nuestras percepciones del mundo. Eso tiene que ver con, es un hecho. 2 más 2 es 4, es... No Es varía. matemática. Claro, es matemática. Claro. Lo mismo, el corazón es un órgano. Vygotsky no plantea que cambian los hechos. Vygotsky plantea que nosotros cambiamos nuestra interpretación a partir del... Exactamente. Dependiendo del contexto de cierta cosa, dependiendo del Quizás- contexto cambiamos la interpretación o la percepción. Con nuestra percepción, claro. 2 más 2 es 4 en todo el mundo. Pero quizás
A algunos les gusta el resultado, a otros no. Está bien, es un poco Claro. ridículo el ejemplo, pero sí. Sí, va en la línea. Básicamente, y esto es importante, ¿sí? Que parten de distintas preguntas metodológicas, con lo cual van a llegar a la respuesta para las preguntas que se hacen. Y esto parece simple, pero tiene una consecuencia epistemológica bastante amplia, que ustedes en algún momento verán positivismo y demás. No sé si alguna vez vieron positivismo o escucharon hablar. Bueno, Sí, no, hasta un punto. Bueno, ya lo verán más adelante. Digo, positivismo en términos de las ciencias va a decir que el conocimiento se va sumando, ¿sí? Con lo cual va a haber un momento en que todos podamos conocer todos, ¿sí? Con la idea, por ejemplo, surgió más de la física, desde, no sé, siglo XVI, XVII y demás, en donde había una suposición en la que todo se podía conocer, por ejemplo, avances en la ciencia, en la física, Newton y demás, Galileo, etcétera, iban a generar conocimiento, ¿sí? Y todas las disciplinas iban a generar el mismo conocimiento, leyes universales, en la cual iba a llegar un punto en donde íbamos a conocer todo. Esa mirada cayó, ¿sí? Básicamente la vino a discutir el construccionismo o relativismo, que básicamente lo que propone, bueno, en realidad uno va conociendo ciertas cosas y tiene un costo de oportunidad, hay cosas que dejas de conocer. Uno va construyendo el conocimiento en función de las preguntas que se hacen. Y en esta línea es donde yo por lo menos me inscribo, y los autores que leemos también, entonces vamos a decir, bueno, Vygotsky lo que habla, ¿sí? O lo que propone tiene mucho sentido para la pregunta que él se hace, que él se pregunta cómo pasamos de situaciones, ¿sí? de las funciones psicológicas básicas o elementales a las funciones psicológicas superiores, ¿sí? En la cual operamos con signos. Entonces él va a decir por interacción con el contexto. Bien, perfecto. A Piaget no le interesa, él va a decir cómo pasamos de un estadio de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. ¿Cómo lo hacen las personas? Bueno, en realidad no me interesa, a mí me interesa cómo llegamos a afirmaciones científicas. Las personas, en todo caso, es un accesorio, un accidente sobre el cual tuve que indagar para apoyar mis afirmaciones, ¿sí? Pero lo que le interesa es que 2 más 2 es 4 al final. ¿Cómo llegaron esas personas? La verdad, mucho no me interesa. ¿Se entiende el punto? Sí. Genial. Parten de distintas preguntas, con lo cual nosotros que después lo tomamos para usar las teorías, bueno, sí, las podemos complementar bien, tranquilamente bien, sin ningún problema. Pero Lucas, una Sí. pregunta. Si nosotros lo quisiéramos analizar con esa afirmación de que parten de distintas preguntas, ¿no habría una dificultad porque estamos viendo dos cosas distintas? Entonces, si la analizamos del mismo modo, sí o sí vamos a llegar en que son distintas. Pero si partimos de la base de que son similares, Sí, ahí sí totalmente. vamos a llegar a... Me adelanto un poco más, ¿sí? De hecho, alguien lo dice eso, lo plantea. Dentro de la epistemología también ahí salió, digamos, un pensador, filósofo, y creo que era químico, no estoy del todo, Kuhn se llamó, ¿sí? Thomas Kuhn, que básicamente plantea que no, son inconmensurables las diferentes teorías, con lo cual no hay punto de comparación, ¿sí? De hecho, en psicología esto lo va a plantear alguien que se llamó Brunner, ¿sí? Un psicólogo cognitivo que dice, no, son totalmente, como dice Octavio, son totalmente diferentes, no las podemos comparar, ¿sí? Ahora bien, eso es muy válido decirlo, pero vamos desde un punto de vista práctico. Nosotros, yo psicólogo, ustedes, bueno, están estudiando para la materia de psicología, bueno, realmente nos han dado un cúmulo de conocimiento, la pregunta es, ¿lo podemos utilizar? ¿Sí o no? Bueno, Piaget nos ha permitido entender cómo se produce el desarrollo cognitivo al interior de la mente, ¿sí? Y por otro lado, Vygotsky nos ha permitido entender cómo el exterior, ¿sí? Afecta recíprocamente al pensamiento, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, al desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Con lo cual, sí, los podemos tomar ambos, no hay ningún problema. Ahora bien, va a haber algunos que van a decir no, son totalmente opuestos, y va a haber algunos que van a decir no, se complementan, como dice Octavio. De hecho, no tiene mucho sentido compararlos siempre y cuando tengamos claro de que nos sirve para estudiar distintos fenómenos. ¿Sí? ¿Se entendió el punto? Genial. Sí. Así que bueno, muy buenos todos los aportes. Y seguimos, ¿sí? Con el otro punto, individuo versus sociedad, que van todos en la misma línea, ¿sí? Pero la idea es puntualizarlos. ¿Algún voluntario más? A ver que lo quiera leer. Bueno. Individuo, sociedad son las contraposiciones. Por un lado, Vygotsky
plantea versión social del conocimiento, sujeto social interactivo, mientras que Piaget plantea versión individual del conocimiento, sujeto solidario, individual y o epistémico. Exactamente. Bueno, creo que más o menos lo venimos hablando, ¿no? Pero para justificar por qué lo ponemos, sí, ¿no? Para justificar por qué lo ponemos, acá sería interesante que podamos ubicar, ¿sí?, los mecanismos, ¿sí?, de progreso o de avance en el conocimiento que postulaban cada uno. Había uno que hablaba de equilibración, el otro de internalización. Obviamente sabemos cuál es cuál, ¿no? Piaget hablaba de equilibración. Y esto tiene más que ver, ¿sí?, con un individuo solitario. Y en este punto, también, algunos dicen, no, bueno, son totalmente opuestos, y podemos referirnos acá, como para zanjar la cuestión, lo que planteaba antes Octavio, ¿sí?, una cuestión metodológica. Básicamente estudiaron cosas distintas, de nuevo lo mismo, pero concretamente, para yo, digamos, supongo, psicólogo, para que afirme algo sobre determinada cuestión, sobre determinado tema, no importa solo la afirmación, sino que lo pueda respaldar con experimentos. Porque si yo le digo, a ver, la sociedad tiene efectos en el desarrollo, no les dije nada nuevo, creo que mi abuela me lo podía decir, ¿sí? Pero bueno, está bien, Luca, ¿para qué me decís eso? ¿Para eso están los psicólogos? No, tenemos que brindar experimentos para demostrar cómo esto ocurre y puntualizar, ¿sí? Y en ese sentido, a Piaget le interesó, ¿sí?, estudiar qué pasaba a nivel cognitivo, a nivel de eso que no podemos ver, de esa caja negra para el conductismo. Él planteó toda una serie de dinámicas, ¿sí?, de equilibrio, reequilibración, ¿sí?, desequilibrio, equilibrio, reequilibración, con funciones invariantes como la adaptación, la organización y demás, que básicamente le interesaba. Él, digamos, el microscopio lo tenía metido en la cabeza del individuo, ¿sí? Ahora, ¿niega que interactuaba con los demás? No, no lo niega, simplemente no lo estudió. No fue el recorte del objeto de estudio. ¿Se entiende el punto? En contraposición, Vygotsky sí lo estudió. Él puede hacer muchas afirmaciones sobre cómo se da la relación, ¿sí?, entre el sujeto y los demás sujetos, ¿sí?, cómo eso aporta el conocimiento, porque él estudió eso. Los experimentos que hizo iban en esa línea. Piaget no. Con lo cual, Piaget negó la importancia, algo que se le atribuye, Piaget negó la importancia del entorno. No lo negó, pero no hizo experimento para fundamentar nada. Creo que él textualmente lo dice, a ver, yo no niego, ¿sí?, porque se lo habían hecho en vida a la crítica, yo no niego la importancia del medio, simplemente no diseñé experimentos para eso, que lo haga alguien más. ¿Se entiende el punto? Así que Sí. podemos tomar los experimentos de cada uno, y bueno, ir en la línea cada uno, y nos sirve. De hecho, para pensar la educación, mucho tiempo se pensó predominantemente desde Piaget, después predominantemente desde Vygotsky, y hoy un poco se piensa en el diálogo entre ambos. Y obviamente muchas cosas más. Sí. Sí, Lucas, una consulta. ¿Se hizo a lo largo de la historia un experimento que tenga que ver con las dos, que piezas de esta máquina grande que es la psicología, para poner a prueba lo que es la universalidad de Piaget junto con la contextualidad o la la contextualidad Sí. de Vygotsky? ¿Ya se realizaron? ¿Tenés algún psicólogo que lo haya realizado? ¿O conocés alguno? No recuerdo el nombre específico, sí que te digo, a ver, estas objeciones surgen en base a investigaciones. En el libro de Castorina están muchas, más que nada, estudios transculturales, es decir, Piaget, estos estudios lo hacía en Suiza, ¿sí?, con chicos, Piaget 1930 en adelante, hasta 1980 creo que escribió. Calcula que en Suiza estuvo medio al margen de las guerras mundiales, de la segunda, que es la que nos importa a nosotros en este momento. Vygotsky estaba en Rusia, de costado siempre iba, con lo cual el contexto era otro, lo primero que le dijeron a Piaget, bueno, depende, lo que vos predicás funciona para chicos ginebrinos, ¿sí?, de Suiza, que están en un ambiente ideal, lo mejor posible del mundo. De hecho, hacemos los mismos estudios en otro lugar y no llegamos a los mismos resultados, ¿sí?
Ahora bien, ¿a qué resultados llegan? Sí, en que siempre había la secuencia, ¿sí? En la cual primero era sensoriomotor, representacional, operaciones, etc. Esa secuencia sí siempre se respetaba y se confirmaba en las experiencias. Lo que no se confirmaba es que había muchos que no llegaban, ¿sí?, al estadio de las operaciones formales. De hecho, tenía que ver, pero sí se daba la secuencia, pero no todos llegaban hasta el final del camino, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende el punto? Con lo cual, lo empezaron a discutir y Piaget dice, y bueno, sí, revisó cosas Piaget, la realidad es que las corrigió. Dice, no, a ver, no podemos decir que a todos le pase lo mismo que decía anterior, en el punto anterior. Lo que sí puedo decir es que los que llegan al estadio de las operaciones formales pasaron por todos los anteriores. Y de hecho, y lo importante, sí, es que algunos llegan al estadio de las operaciones formales en distintos dominios. Por ejemplo, puedo ser un excelente arquitecto, un excelente ingeniero, sí, tener la capacidad de abstraerme y hacer planos mentales, ¿sí? O incluso, si soy diseñador, de ver cómo estaría tal o cual cosa, y en términos del lenguaje, tengo un lenguaje muy pobre, me cuesta hacer análisis de texto y demás, ¿sí? Tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? De hecho, la teoría de las inteligencias múltiples viene un poco a discutir esta universalidad de las operaciones formales para todos. Dice, bueno, sí, se llega, pero en algunos dominios del conocimiento, en otros no. Por ejemplo, en inteligencia espacial llegan algunos y en inteligencia lógico-matemática no, o en inteligencia del lenguaje no, o en inteligencia interpersonal hay algunos que son muy sensibles socialmente, tienen mucha capacidad de comunicarse, y para las matemáticas son poco capaces, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Con lo cual, toda esta discusión viene a ser dada. No recuerdo el nombre del... Fodor era el de la teoría de las inteligencias múltiples. Pero sí, Octavio, se fueron haciendo. Después yo subo la bibliografía de Castorina, que él cuenta un poco sobre eso, y buscaré alguna otra más. Está ¿Cómo bueno ver ¿Sí? Yo diría que también está bueno ver cómo el contexto afectó a los psicólogos en sí, a Vygotsky y a Piaget. También. No solo en Rusia, sino que todo el tema socialista que se dio en Rusia, Sí. en la época de la era de Vygotsky, afectó a Vygotsky y lo hizo pensar de manera más social, si querés, más colectivista. Mientras que Piaget estaba en Suiza, en la capital de la meritocracia, si querés, y esto individualista. Es totalmente, sí, de acuerdo. Sí, yo por ahí lo subrayé de entrada cuando presenté a Vygotsky en el ámbito ruso y demás, y a Piaget no. Sesgo mío. Pero muy bueno, muy bien la observación, totalmente. Siempre que producen dentro, y ahí también cuestionamos a la objetividad de la ciencia, se produce siempre dentro de un contexto que nos condiciona, ¿sí? Así que totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos, ya no nos queda mucho más tiempo, así que... Lucas, sí. una pregunta. Desde el lado psicológico, ¿se puede llegar a una objetividad 100% o no? ¿O es imposible? No. Yo desde donde estoy hoy parado y cómo entiendo la epistemología de la ciencia, te diría que no. El relativismo es necesario. Te diría incluso que en ninguna disciplina pasa. Sí es cierto que por ahí, por decirlo de alguna manera, y no me alcanza el tiempo para desarrollarlo, pero sí hay disciplinas, las que llaman duras, en donde el acuerdo es más plausible, hay menos variabilidad en términos, si se quiere, estadísticos. Los resultados generalmente son siempre replicables. Por ejemplo, en medicina. En medicina más o menos estamos todos de acuerdo, tenemos indicadores fisiológicos y demás. Y básicamente ese acuerdo se debe en parte al material de estudio, que es el objeto de estudio que es más concreto, pero también a cómo se piensa la ciencia en general. Hoy la ciencia sabemos que la pensamos en términos de ser falseable, ¿sí? Cuando digo falseable es, no sabemos si algo es verdad, va en todo en la línea de, ¿se acuerdan cuando les hablaba del razonamiento del cisne? Por ejemplo, yo puedo decir todos los cisnes son blancos, y de golpe aparece uno que es negro, entonces me tira por tierra mi afirmación. Entonces lo que empezaron a hacer, con Popper de la mano, ¿sí?, y otros epistemólogos en general, es que la ciencia no se la piensa como verdad, sino se asume que es verdad y se trata de falsearla, ¿sí?
De hecho, en el razonamiento le digo lo mismo, yo puedo asumir que todos los cisnes son blancos, entonces me voy a dedicar a buscar cisnes de otro color. Si alguien encuentra un cisne negro, me dice, no, Lucas, tu hipótesis es falsa, ¿sí? Con lo cual, constantemente se está revisando la ciencia. Y en ese sentido, hay disciplinas en donde es más fácil falsear una idea. Por ejemplo, en medicina, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, a ver, esta medicación afecta, no sé, al cáncer o afecta al COVID, ¿la mejora o no? Hacemos un experimento, de hecho tenemos enfermos, se la administramos, ¿sí? Siempre y cuando no tenga problemas secundarios, y nosotros vemos los efectos rápidamente, podemos ver, a ver, la presión disminuyó o no, la temperatura del cuerpo disminuyó o no, y tenemos unos cuantos indicadores objetivos que nos permiten afirmar o refutar nuestra hipótesis, ¿sí? Es más fácil testearla, la hipótesis. En psicología es mucho más difícil testearla, con lo cual no nos podemos poner bastante de acuerdo. Si yo quiero refutar a alguien, vamos a estar peleando un buen rato, ¿se entiende? Es decir, no se puede llegar a la objetividad, como decía Octavio, por restricciones metodológicas. Te diría, no estamos todos de acuerdo sobre el método. De hecho, ustedes después van a ver, por ejemplo, ahora si quieren investigar sobre el método, sobre el experimentos Milgram, si quieren googlear, experimentos de Salomon Asch, experimentos de la cárcel de Stanford. ¿Cómo es el nombre? Salomon Asch no va a haber problema, pero por ejemplo, Milgram, ¿sí? Experimentos de la autoridad de Milgram sobre la autoridad, ¿sí? O pueden googlear si quieren para mirar después, la cárcel de Stanford, ¿sí? Son todos experimentos psicológicos que nos aportaron mucha información, pero que hoy éticamente están prohibidos, ¿sí? No se pueden hacer, porque involucraba manipular gente, con lo cual en psicología no solo tenemos restricción metodológica, también hay restricción ética, ¿sí? ¿Se entiende el punto? En estos ejemplos, en estos que les di, básicamente era el de la cárcel de Stanford, bueno, agarremos 10 personas, 5 le decimos que son guardacárcel y 5 le decimos que son presos, ¿sí? Los dejamos una semana, tipo Gran Hermano, a ver qué pasó. Lo que pasaba que el rol que le habíamos asignado, el estereotipo de rol, empezaba a actuar incluso, y bueno, lo tuvieron que suspender el experimento porque el maltrato por parte de los que eran guardias a los que eran presos era terrible, ¿sí? A la psicología sí nos aportó mucho, ¿es ético hacerlo? No. ¿Se entiende? Con lo cual tenemos restricciones metodológicas, restricciones éticas y un montón de restricciones más. Entonces, para dar una respuesta, lo que me preguntabas, Octavio, y la objetividad hoy por hoy no se puede. No se puede por el objeto de estudio, no se puede por restricciones metodológicas, no se puede por restricciones éticas. Es mi posición hoy. Por ahí le preguntás a otro psicólogo que te dice, no, en realidad, a ver, lo único importante es esta. O por ahí tiene una respuesta súper copada, y no sé. Es la respuesta que puedo dar por el momento. Octi, me parece que estás trayendo a psicología un debate que era sobre el lenguaje. ¿Sobre el lenguaje? Yo pregunté si era... No. Yo pregunté si se podía alcanzar la objetividad. No, porque sí. ya cerramos ese tema. Este debate empezó en la clase de lengua. No, se comprendió y yo traigo acá otra pregunta. Es distinto. No, genial si porque estamos tuvimos en un debate sincronía. acerca de la teoría de... No me acuerdo cómo era el termina la nombre. clase, chicos. No me acuerdo, era de un pensador de literatura con la antropología. Si se contradecían, me decían. No se contradecían. Genet, ahí va. Gerard Genet con la antropología. Y yo le decía... Para la próxima me la cuentan, chicos, que se nos está por cortar, pero súper No se interesante. contradice, Octavio. No se contradice, No dije Octavio. nada, no hace falta. Es inédito que le diga eso, porque ya me lo dijiste 80 millones de veces, me lo busqué y dije, no se contradice. Así que ya, por el lado de ataque, dejalo al costado, por favor. Para la próxima va a haber argumentos. No. La próxima preparamos Te lo di. Para la próxima me cuentan. Negativos. Te lo di, pero se probaron negativos. Es distinto.